permitimos. Por lo tanto, es una palabra, para mí es una palabra bastante delicada y es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos puede traer a muchas de nosotras libertad. Lo digo por experiencia personal, o sea que si alguna siente que estoy dando una palabra dura, tranquila, que primero me la dio a mi Dios, y también me habló duro, y también lloré, y también tuve que entender que yo estaba equivocada. Así que ninguna sienta que nos estamos señalando. Les pido el favor que así sea, ¿sí? Amén. Lo vamos a mirar con mucho respeto la palabra que tenemos. Y esta palabra yo la traigo a colación porque también escuché esta palabra en una mujer de Dios en un congreso, una mujer que yo amo muchísimo y que creo que muchas de las mujeres que son cristianas la reconocen, que es Igna de Suárez. Y trajo a mi vida en un momento en que yo tenía mi vida mal. Esa palabra me la dio el Señor mucho antes de ese congreso. Estoy hablando mucho antes de eso, con ella. Y ella la repite mucho con mujeres. Y en ese congreso ella volvió a hablar algo de ese tema. Para mi vida fue un tema de libertad. Para mi vida fue un tema de entender un pecado que yo permitía en mi vida, que yo lo consideraba algo bueno. Y es un tema que nosotras las mujeres en su mayoría lo hemos llamado como algo bueno. Causa, ya la vamos a ver de aquí en adelante. Y el tema se llama la lealtad. Y usted dirá, no, pero no es así, pero sí es así, la lealtad. Pensamos que nosotras de mujeres al revés, tenemos mucha lealtad y pensamos que la lealtad de nosotros es más grande incluso que la de los varones. Pero es por causa de que nosotros la confundimos con la fidelidad. Entonces siempre pensamos que las mujeres somos más leales y resulta que hay una diferencia muy grande entre ser leal y ser fiel. ¿Amén? Este tema que yo les traigo a colación, no lo traigo porque se me ocurrió, siempre se los he dicho a las mujeres cuando hago las reuniones, no lo traigo porque me parece que es el faltante que haya dentro de la iglesia, no lo traigo porque esté viviendo yo una circunstancia o se esté viviendo una circunstancia a la cual, ay, qué rico poder hablarlo, no. Lo tengo hace más de 3 meses en la cabeza. Quiero decirles que el Señor me dijo que era el tema que debía seguir con mujeres. Quiero decirles que fue el tema que Dios empezó a tratar en mi vida en estos 3 meses últimos, creyendo que yo ya había cumplido con mi propósito en la lealtad. Quiero decirles también que cuando Dios trae la palabra y viene de Él, es algo distinto cuando yo digo voy a decirla, porque creo que a las mujeres les hace falta lealtad. Es muy distinto, porque no es como un profesor, ¿no? Vamos a ver la suma porque los niños están como deficientes en la suma. Es algo distinto, es algo que yo no entendía, es algo que ustedes como mujer no saben cómo es ser leal realmente a una persona. Eso me pasó a mí. Creía que leal era o decir la verdad o mejor no decirla y ser amoroso. ¿Cierto que nos pasa a todas? ¿Cómo es? ¿Cómo debo actuar? ¿Con gracia? ¿Con misericordia? ¿O con la verdad? Y era la pregunta que yo me hacía en todos estos días, en todos esos días de esos 3 meses, y empecé a tratar de buscar ese tema en internet. Yo quiero hacer alusión a lo que yo viví para que ustedes me entiendan cómo el Espíritu Santo fue soplándome esto. Y encontré en internet un libro que se llamaba La Gracia y la Verdad, porque era el tema que yo estaba buscando. Pero encontré que no existe sino como el título y un poquito de su entrada. Me angustié mucho porque yo quería leerlo, lo busqué en las librerías, le pedí el favor a Lía, que es una dura buscando eso, no lo encontramos, no existe el libro. Y de pronto llegué a la iglesia y Nana tenía el libro en sus manos, casi me la como a besos. Yo decía, no puedo creer, existe el libro. Lo tenía y lo estaba leyendo. Y le dije, Nana, por favor, préstemelo. Ella se lo tocó que se lo comiera en 10 días porque yo estaba que la ahorcaba si no me lo prestaba. Y ese libro para mí me trajo mucho más revelación. Parte de lo que traigo aquí es de ese libro. No copio nada sin decir que es autoría mía. Entonces lo que yo les vaya a hablar del libro les voy diciendo para que sepan qué es lo que yo traigo y qué es lo que viene del libro de Arnold, ¿ok? Lo primero que para poder entender si estamos bien o estamos mal en la lealtad era entender la diferencia entre fidelidad y lealtad. Entonces traje a colación lo que había dicho Igna de Suárez
en su prédica qué es fidelidad y la diferencia con lealtad. Y ella dice lo siguiente, también está en el diccionario, pero les comento de qué prédica viene. Dice fidelidad. La fidelidad, que es la que todas las mujeres tenemos más que los mismos varones, quiere decir firmeza, constancia en los afectos. Creo que en eso les ganamos a los varones, ¿sí? Obligaciones y cumplimiento de un compromiso que yo me he establecido. Las mujeres creo que somos en eso, les damos papaya. Somos mujeres fieles. Nos cuesta mucho abandonar a un hombre. Creo que somos capaces de ir hasta donde sea, aún por el amor a un hijo. Somos fieles a la obligación que un día nosotros hicimos. Entonces vemos fidelidad en nuestro matrimonio, en las parejas, entre los hijos y padres, madres, en las empresas. Hay personas muy fieles en las empresas. Son cumplidoras de su deber, ¿cierto? Hacia los reyes, hacia las autoridades impuestas en general. Eso es más o menos lo que llamamos fidelidad, obediencia y sumisión. Escucha bien, obediencia y sumisión. O sea que si la autoridad dice, me pones 5,000 pesos en el acta que estás escribiendo en tu trabajo, tú pones 5,000 pesos. Eres obediente y eres sumisa. Pero empezamos a descubrir que las mujeres podemos ser fieles en todas esas áreas y no ser leales. Eso era lo que Dios me empezó a enseñar a mí en una época de mi vida. Porque lealtad es lo siguiente. Hay una diferencia entre fidelidad y lealtad. Lealtad es alguien que es confiable, estable. O sea, no importa si la autoridad o la persona con la que tú estás siéndole fiel, escúcheme bien, esposo, jefe, cambia, se equivoca, la embarra, no sirve. ¿Usted le permanece como fiel o como leal? La lealtad se pierde cuando yo sigo siendo fiel y sigo trabajando, pero sigo hablando mal de mi jefe, o me levanto contra él, o cuando cambio y no es estable mi sentimiento porque él la embarró, entonces yo ¿por qué me tengo que someter a una autoridad equivocada? A ver, explíquenme. No es auténtico y no puede ser confiable, porque una persona que es capaz de decir detrás de ti algo no es confiable. Por más que yo diga, es fiel. Habemos personas dentro de la iglesia muy fieles, pero no ser leales. Habemos dentro de nuestras casas hijos fieles, pero no son confiables. Esposas, el pecado de la mayoría de las mujeres de Latinoamérica, somos mujeres fieles, pero no somos leales. Y hay una razón para que esto pase. Hay una razón para que en América Latina la mujer le cueste ser leal y que sea un valor difícil de encontrar dentro de nuestra nación. Y esto se debe a lo siguiente. Traté de pedirle el favor a una de las niñas aquí que estudia relaciones exteriores y todas esas cosas y que estudian acerca de los países, que me averiguara cuáles son las iniquidades que realmente hacia los pueblos latinos nos han traído daño. Y realmente lo que podíamos observar es que América Latina fue realmente descubierta por hombres perversos. Si ustedes se ponen a mirar, vinieron ladrones, salteadores, violadores, fueron lo peor que pudo llegar de Europa. La primera cosa que produjo la maldición dentro de la tierra latina es haber traído gente con iniquidad ya establecida en sus corazones. Y la segunda cosa que logró que nuestro país se dañara fue la injusticia que estos hombres hicieron con nuestros indígenas, los maltratos, ¿cierto? Y el usurpar tierra. Siempre la palabra usurpar es una de las palabras claves para la lealtad.
Y ese espíritu de usurpación, ese pecado y esa iniquidad que vinieron de dos cosas, un pecado establecido y un comportamiento de autoridades, fue lo que dañó el concepto de nosotras las mujeres, empezando por el machismo que ha habido sobre nuestra nación. Produjo en nosotros una rebelión. Y las mujeres, las noticias que les traigo, mujeres, es que a nosotras la cultura con la que vinimos, crecimos, con el daño que nos hicieron y con lo que vimos del machismo de nuestros padres en nuestras casas, más ver una nación donde los presidentes y los gobernantes usurpan, roban y quebrantan las leyes, produjo en nosotros todas una rebelión. Hombres y mujeres, especialmente hablo hoy a las mujeres. Quiere decir que hubo un problema a nivel de cultura. ¿Me entienden? Venimos de una cultura y quiero mostrarles un video y quiero que, no sé si ya está listo, gordita, sí, bueno, pongámoslo. Y quiero que ustedes me miren esto, me van a decir si Colombia no es un país, por no hablar de toda Latinoamérica, un país irreverente, absolutamente irreverente y desleal hacia las autoridades. Y quiero que ustedes lo vean. El presidente de la República fue abucheado esta mañana en un acto en Bogotá, en honor a los soldados heridos en combate. El ministro de Defensa intervino y en un enérgico llamado pidió respeto para el mandatario. Sé el dolor que están sintiendo los colombianos, los soldados. Así fue recibido el presidente Juan Manuel Santos por los asistentes a la carrera de los héroes. Ocurrió en la plaza del Monumento de los Héroes Caídos. Entre la gente se mezclaban militares heridos en combate, oficiales, suboficiales, infantes, familiares de militares y civiles. A pesar de su discurso de unidad, la rechifla por momentos aumentaba. Entiendo su dolor. El jefe de Estado intentaba sin éxito lograr la atención. Su rabia. Y por eso es que tenemos que seguir perseverando. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, visiblemente afectado, se veía impotente ante lo que ocurría. El ministro de la Defensa tomó el micrófono y llamó la atención de los asistentes. Pero yo les pido que no sirven más. Ok, uno dice, tienen razón. Tiene razón. Y si usted le pregunta a una persona que ha trabajado en las Fuerzas Armadas, se levanta acá y dice histérico, tienen razón. Es un presidente injusto. Hizo ta. Pero hay un problema grave. Nuestra sociedad nos llevó a nosotros a creer que porque tenemos razón podemos levantarnos contra las autoridades. Y yo les voy a decir algo. Si nosotros seguimos este círculo vicioso de pecado, escuchen, ¿cuándo vamos a lograr que haya un cambio en nuestra nación o en nuestras casas? Cuando tú te levantas contra tu esposo y lo gritas, ponme por favor el otro video, y lo gritas porque es que tienes la razón. Tienes la razón, y entre más tienes la razón, más levantas la voz. Y entre más le gritas a tu jefe porque tu jefe fue grosero o grosera, crees que tienes la razón. Y el problema de esta razón es que nos ha traído a nosotros una maldición generacional en esta tierra colombiana. Miren esto. De pronto el tipo sí le fue infiel, de pronto sí lo encontrou con otra. Se a gente vai lá no house no Facebook, eu vou. Você quer que a gente vá lá? Eu vou. Você fala, eu quero o resto da sua cara. Fala. Nos podemos reír, pero esto pasa. Nunca. Fala. Fala. Você quer ir lá no house agora? Tienes el otro que sigue, ¿verdad? Bueno, pongamos el siguiente. ¿Ah? Sí. Cualquier parecido con la realidad, no crean. Es que yo les estoy hablando. Miremos este voy a último. hablar del mismo tema de ayer.
¿Cuántos taburetes tendrá que usar para llegar a la pizarra? Que le upe a alguien que no se le ve. Si sigue aquí en Navidad, le regalamos unos zancos. He dicho yo que habléis. ¿Qué tal, David? ¿Cómo llevas la sustitución? Perdida. Sí, Encarna, yo no valgo para esto. Sobre todo el chiquillo es el tal Luis Pablo. Te lo juro que me pone de los nervios, que no puedo más. Lo que yo trato de mostrarles es que todo lo que nosotros seguimos haciendo, nuestros hijos lo están repitiendo igual. Luis Pablo, esto es más de lo que se puede tolerar. Recoge tus cosas, sal de clase y no vuelvas hasta que la tutora te lo diga. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Si yo no te he hecho nada. No tengo nada que hablar contigo. Recoge tus cosas. Sal de clase y no vuelvas. Venga, fuera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? El Nomo, que me ha cogido manía y me ha tirado de clase. ¿Quién? ¿El Nomo? Tú no te muevas de aquí, que ahora vengo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Es la directora? Sí. Dígame dónde diablos se encuentra el enano ese que le tiene manía a mi hijo. No le muestra cuando hasta ahí llega. Llega después, lo coge y coge al profesor y le da también. Listo. Bien, lo que yo trato de mostrarles es que esto es cultural. Esto es cultural y nosotros como cristianos, Dios nos ha enseñado una cultura distinta que está en la palabra escrita. Es una cultura que no es una ley impuesta. Escúchenme bien, siempre hemos visto la Biblia como algo que se impone y que es algo como que jartera cumplirlo. Pero si usted y yo entendiéramos que cuando la palabra dice algo trae libertad cuando tú la cumples y cuando no la cumples trae maldición. Resulta que la deslealtad produce cosas tremendas sobre nuestras vidas. De hecho, ustedes se han dado cuenta que Latinoamérica no es un país próspero, es un país que se ha quedado atrasado en muchas cosas, precisamente porque es un país que la parte de la autoridad es tremenda. Si usted se va a otro país, no sé, los más cercanos que más viajan, que uno más viaja es como a Norteamérica, pero uno ve que si un policía para un carro, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Yo les pregunto, el respeto que existe hacia la autoridad allá es impresionante. Usted no es capaz ni de mirar a un policía a la cara porque usted sabe que eso es gravísimo. Aquí en Colombia, ¿qué hacen cuando ven a un policía? Lo insultan, le dicen groserías, hasta hay gente que lo coge a piedra y los policías ya no pueden hacer nada. Nosotros nos parece que es muy lindo hacerlo, nos parece muy lindo hacer una marcha y empezar a gritar, ¿cierto? Dios no pide cabezas de personas. Tú puedes hacer una marcha para mostrar que tú quieres decir una verdad, pero tú no tienes por qué, hasta que no zarzas, hasta que no veas sangrar a tu enemigo, hasta que no veas que lo pongan prisionero, y hasta que no diga la verdad, y hasta que no se ratifique, y hasta que no salgan los medios y pida perdón, no descansa. Y es como sangremos, comámonos las carnes de ellos. Y el pecado de nosotros en Colombia es que las mujeres de nosotras estamos dañando ministerios completos de varones. Y se los estoy diciendo así, tal cual. Pero ese no es el problema.
El problema es que usted no solo está dañando ministerios de siervos de gobiernos, porque lo que usted dice y maldice más los detiene, en cambio de liberarlos. En la Biblia dice: oren por sus autoridades, bendigan porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Así que si a usted no le gusta a su jefe, de malas, lo siento decírselo, pero esa la puso Dios, ese lo puso Dios. Ese autoridad, ese gobernante que está ahí arriba, que nos da rabia, que lo que ustedes quieran decir, en cambio de odiarlo, en cambio de perseguirlo, en cambio de que su boca siga atando el ministerio y siga atando a Colombia y siga atando el gobierno, nuestras bocas como cristianos deberían de ser sal. Nosotros deberíamos desatar a nuestro presidente, orar porque las normas que quieren colocar y las leyes de desigualdad y de falta de derechos no sean colocadas. La oración del justo puede mucho. Pero cuando dice uno, la oración del justo es del justo. ¿Quién es justo cuando se levanta ante una autoridad? ¿Quién es justo cuando es capaz de gritar a un jefe y decir que es deshonesto? ¿Quién es justo cuando no es capaz de callar y agachar la cabeza y esperar que Dios haga justicia por ti? Y dice entonces en Santiago 1:20, porque esto no es que yo me lo estoy inventando, estoy diciéndoles porque esto es una realidad, y es una realidad que es difícil de entender, porque ha sido un daño hacia nosotros. Nadie está diciendo que el presidente es bueno, nadie le está diciendo a usted que su jefe es bueno, nadie le está diciendo que su marido es bueno, nadie le está diciendo a usted que no es verdad su dolor. Yo no estoy diciéndoles, mujeres, eso. Estoy diciéndoles que la palabra de Dios dice que es distinta la actuación de un verdadero cristiano, y dice que en la ira humana, pues la ira humana no produce, no, ponlo en la versión Reina Valera, que me queda más fácil entenderlo porque así suena como a producir. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú metes tu mano, mujer, cuando tú metes tu mano para defenderte con tu esposo, con tu autoridad, con tu jefe, con tu lo que sea autoridad puesta por Dios, dice la palabra que no puede entonces obrar la justicia de Dios. Empezando por ahí, usted ya está deteniendo. Empezando porque cuando usted empieza a hablar de su esposo, hablar de su jefe, hablar de su autoridad, hablar de su pastor, hablar de su, no sé, autoridad, y para mí es una persona que sabe más algo que tú, simplemente. Puede ser una persona que en salud sea el médico y tú no lo eres. Cuando tú te levantas contra algo que está establecido, la palabra de Dios dice que jamás te puede apoyar, no te va a apoyar, entiéndelo, no te va a apoyar. Y tu boca tiene poder para seguir atando y ese mal continúe en tu casa. Entre más tú dices que tu esposo es un zángano, va a seguir siendo un zángano. Entre más tú levantes tu boca para decir que este gobierno es una porquería, este gobierno va a seguir siendo una porquería. Es la diferencia. ¿De qué les estoy hablando, mujeres? Me imagino que ustedes vinieron aquí porque saben que esto es una iglesia cristiana, ¿verdad? Me imagino que usted vino aquí porque usted conoce la Biblia y sabe que hay unas normas y hay unas leyes escritas. Me imagino que usted vino aquí a escuchar una verdad de Dios. O sea, en pocas palabras, usted está buscando un reino distinto al reino de la tierra. Y a las mujeres que vinieron hoy, que hoy son muy poquitas porque normalmente llenamos esto al doble, al triple, lo que estamos acá por causa del puente y de las salidas, les quiero decir, el Señor cambió el mundo con 12. Si el Señor quisiera cambiar con solo las que estuviéramos aquí y estableciéramos el reino de Dios y rompiéramos el reino de la tierra en nuestra mente y quebrantáramos los paradigmas mentales que nos trae la nación y las iniquidades que nos trajeron desde mucho tiempo atrás, y tú rompieras ese paradigma de justicia, ese paradigma de querer creer que con tu boca tú vas a solucionar tu casa y vas a cambiar el corazón de las autoridades, y no lo haces con el amor de Dios y no lo estás haciendo con las armas de Cristo, no hay nada que hacer, mujeres. Seguimos siendo unas mujeres más. ¿Que somos cristianas? Quizás, pero nuestra sal está totalmente perdida. No está salando. No está salando. Y perdónenme que se los diga. Y perdón si yo estoy incomodando a muchas de nosotras, pero es obvio que tengo que incomodar. La iglesia está confundiendo el ser la sal de la tierra con las armas humanas. Y nosotros, Dios no nos llamó a usar las armas humanas.
¿Y esto por qué lo estoy trayendo a colación? Porque yo sé lo que detiene las bendiciones. Quizás tú, mira, escúchame lo que les voy a decir, mujeres. Quizás tú tienes una bendición económica detenida o la puedes detener solamente por causa de tu deslealtad hacia alguien. Y si usted sabe en este momento, mientras yo a usted le estoy hablando, que a su mente está viniendo quién es ese alguien al quien tú ya hiciste deslealtad en tu corazón, o te has levantado, estoy hablando de autoridades, o estás tomando una actitud, o has hablado mal de una autoridad, yo le aconsejo como mujer pecadora, como mujer que me equivoqué en exactamente la misma cosa, arrepiéntase y restituya. Restituya, no es arrepiéntase y cállese, restituya, o sea, pida perdón y lo que usted habló mal, restitúyalo. Si yo fui y cogí a Fara y le hablé mal de Yolanda, yo voy a donde Fara y le voy a decir, perdóname, Fara, yo te hablé mal de Yolanda y te cambié el corazón porque tenía rabia, pero te quiero pedir perdón y quiero decirte que eso es porque mi corazón está herido con Yolanda. Eso se llama restitución. Y les voy a decir por qué. Yo me estoy adelantando casi que al final del tema, pero yo siento afán de decirlo porque sé que hay mujeres que tienen que irse a las 5. Les voy a decir por qué. Porque en la Biblia dice un versículo, y me voy a adelantar a todo prácticamente. Dice así. Espérame. Isaías 33:1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Yo no sé, y le doy gracias a Dios que vinieron algunas jovencitas. Pregúntese, mujeres, si usted tiene hijas o hijos rebeldes. Pregúnteselo. Si su hija y su hijo es rebelde, en usted tiene que haber algo de rebeldía. Créamelo. Tiene que haber. Porque lo que uno traiga, eso es lo que uno les da. Ahí lo vieron ustedes. Y hay una cosa que es más tremenda, lo que les voy a decir. Yo siempre justifiqué mi deslealtad por la situación que estaba viviendo, como la gente que está allí gritando. Y el Señor me dijo, mira al rey David, perseguido por un rey, agobiado por un rey perverso porque realmente lo odiaba sin razones. Jamás fue capaz de levantar ni su voz ni permitir que nadie hablara contra él. Y las bendiciones de Dios alcanzaron al rey David. Entonces no son las circunstancias, no son el gobierno, no es el perverso jefe que tengo, no es el equivocado de mi marido, es mi corazón el que está mal. ¿Me entienden? Y lo peor de todo es que yo descubrí que cuando uno de mujer hace eso, se le detienen las bendiciones es a uno. Hablo de nosotras porque estamos en una reunión de mujeres, ¿okay? Si estuviera hablando de jóvenes, les hablaría a los jóvenes. Pero las bendiciones de nosotros se empiezan a detener. Yo no sé de qué manera, pero eso pasa. Le voy a decir cómo lo descubrí yo para que usted me entienda que yo no le estoy echando nada a nadie, que esto no lo hice por nada, porque exactamente esa libertad fue la que Dios me tuvo que dar a mí. Yo hace mucho tiempo les conté aquí que yo tuve un sueño con mi mamá muy feo. Yo me soñaba que yo me besaba como si fuera un hombre en una cama con mi mamá. 3 noches enteras me soñé. Ya la tercera me asusté y dije, no, esto ya es algo fuera de borda. Me estoy enloqueciendo. En el tercer sueño yo ya me arrodillé y le dije, Señor, no entiendo qué es lo que me quieres decir, porque me sueño que estoy con mi mamá haciendo cosas horribles. Y el Señor me dice, estás fornicando con tu mamá en algo que tú crees que era bueno. Y yo empecé a tratar de buscar qué era, y mi mamá era una mujer perfecta para mí, perfecta. De hecho, hoy en día puedo decir que mi mamá es perfecta.
amorosa, la mejor mamá, la mejor esposa, la más prudente. Jamás debí levantarle la voz a mi papá, jamás debí una grosería, jamás la vibraba. O sea, una mujer de esas ya no existe, la verdad. Perfecta, pero tenía el pequeño problema, y era que nos cogía aparte cuando llorábamos por algo que mi papá nos regañaba y nos decía: mijita, no le ponga cuidado, su papá es como loco. Su papá, ¿usted cuándo ha visto que su papá? Y empezaba a decirnos cosas de su papá, pero no lo decía con odio, nunca lo decía con amargura, nunca lo decía en una actitud, no, vaya mijita, yo le hago el cuarto, usted se va, yo le doy el permiso, pero usted no le vaya a decir a su papá, porque usted sabe que su papá en eso él es, ¿sí me entienden? Y en este cirilillo, en este juego pequeño, en el que tú dices: tan linda mi mamá, y antes la cogiera a besos porque tan divina, ella me tapó, ella me hizo el favor, tan hermosa. Yo aprendí a ser igual con la autoridad. El error de mi esposo, el error de mi jefe, el error del que está al lado mío. Y entonces tú dices: pero si yo no estoy hablando con rabia, si yo no le estoy diciendo con odio, yo simplemente estoy comentando. Y entonces esa fue la primera cosa que el Señor me enseñó a mí, que eso se llama deslealtad. Y eso es pecado, mujeres. Eso es pecado. Y eso quizás detuvo a mi papá para que pudiera ser un hombre que surgiera en más cosas, aunque mi papá fue un hombre que surgió mucho, porque realmente tuvo una mujer muy bendecida a su lado. Pero un pequeño error dice que echa a perder el perfume del mejor perfumero. Entonces vemos por qué es que en nuestra nación cada día en los TIC, tecnologías de información en general, vemos a los jóvenes poniendo videos del presidente con orejas de burro, ponen cuando la vez pasada que se orinó lo ponen, se burlan, hacen unas cosas terribles hacia la autoridad. Y yo te digo, mujer de Dios, ¿tú qué esperas de tu hijo el día de mañana? Si tú le permites hablar así de una autoridad, ¿tú qué esperas? ¿Que te vaya a respetar a ti? ¿Que te vaya a ser fiel cuando tú te equivoques? Porque tarde que temprano tú te vas a equivocar, ¿o no? Tú esperarás que Él te va a dar la espalda. Y después no llores cuando te dé la espalda a ti, porque tú le enseñaste a Él darle la espalda a su papá. O se la diste a la familia tuya, de pronto a un tío tuyo, un hermano, no sé, puede pasar, todos nos pasa. Después no digas: ¿de dónde sacó esa rebeldía contra mí? Porque nosotros a eso no lo llamamos pecado, porque como había un motivo, tenía derecho de hablar mal. Luego salimos de una iglesia. Esa fue la primera enseñanza mía. Me fui de una iglesia herida con el pastor. No herida, no creo. Yo creo que era más lo malo que tenía el pastor. Y sí que era malo. No estoy diciendo que yo estaba exagerando. Lo que tenía el pastor era verdad. O sea, si a mí me dicen: ¿el pastor tenía los ojos verdes? Sí, tenía los ojos verdes. Yo no estaba diciéndole ninguna mentira a nadie. Y un día venía con David, pequeño, en el carro. Veníamos en el carro y él venía muy triste porque salimos de esa iglesia, porque él amaba esa iglesia, amaba el lugar donde él estaba. Y él venía como diciéndome que por qué. Entonces yo empecé en mí, ¿sí? Mi amor, lo que pasa es que el pastor. Entonces yo empecé a contarle el problemita. Y en el momento en que yo estaba contándole eso, yo me estrellé. Fue horrible el estrellón, fue horrible. Y yo le dije: Señor, ¿yo por qué me estrellé? Y el Señor me dijo: estás seca, ¿no te has dado cuenta? Llevas 1 año y medio sin trabajo, Liliana, y estás seca porque no haces sino hablar del error de una autoridad. Y empecé yo a entender lo terrible que es levantar la mano contra una autoridad. Empecé a entender cómo una mujer se puede secar ministerialmente, físicamente, emocionalmente, por causa de ser capaz de levantar su mano contra una autoridad. Y lo peor es que las mujeres nos buscamos por los espíritus que hay en nosotras. Mis amigas son con las que yo más soy capaz de hablar mal. Y si la otra me recibe, es con la que más hablo. De resto, las demás no pueden ser mis amigas, porque ellas no tienen lo mismo que yo. Lo mismo que las que se burlan, lo mismo que las que, no sé, hablamos mal o criticamos. O sea, cada una se busca. Entonces preguntémonos: ¿con quién me junto yo? Preguntémonos: ¿qué estoy permitiendo? Mi esposo dijo algo
y pues va a sonar horrible, pero pues lo voy a repetir porque él lo predicó el miércoles, por eso no me reservo ese derecho. El miércoles él tenía otra prédica, pero él predicó esto y es acerca de las armas de nosotros los cristianos. Yo fui a la marcha con el permiso de mi esposo y me dijo que invitara a Liz y a Tomás para ir a mirar lo de la marcha. Creo en la marcha, creo que era necesario decir que nosotros queremos que se respete a la familia y que no podemos permitir que nos coloquen derechos igualitarios con los homosexuales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Hasta ahí. Cuando yo llegué feliz. Empecé a cantar, venía por la esta y habían hartos cristianos. Una mujer cristiana dijo: ay, oremos para que vengan muchos. Y yo sentía una felicidad. Yo sí, oremos para que vengan muchos. Y de verdad fueron muchos. Y cuando íbamos ahí empezamos con Cristo, Colombia será distinta. Entonces hasta ahí todo eso era hermoso. Pero cuando llegamos al lugar del CAN, al frente, me encontré con un montón de cristianos que yo conozco, pastores, líderes, porque yo conozco a muchos de hace mucho tiempo, levantando su mano y pidiendo la cabeza en el gobierno. Me dolió el alma y quisiera no haber tenido a mi hijo ahí, porque yo a mi hijo no lo puedo llevar a un lugar donde se levante hacia las autoridades. El gobierno, nosotros no podemos confundir Babilonia con Cristo. El reino de Dios es distinto. Cuando vimos a Jesús levantado contra los romanos, si él dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es otro reino, es otra cosa. Nuestras armas son distintas, mujeres. Y yo hoy vengo solamente a decirles, mujeres, las que somos del reino de los cielos, actuamos como mujeres del reino de los cielos. Usamos las armas de los reinos de los cielos. No usamos las armas de la tierra. Y era lo que el Señor me decía: díselos. Las armas de la tierra no son las armas de Cristo. El gritar a tu esposo, el gritar a las autoridades, el tomar actitud, el querer ser irreverentes, el creer que yo no voy a dejar y voy a decir la verdad, eso no viene de Dios. De Dios viene cuando tú te arrodillas, te humillas y oras como Esther, que clamó 3 días y ayunó porque el rey pudiera hacer lo que ella necesitaba que dijera en su ley. Logramos con oraciones que el gobierno no colocara esas cartillas en los manuales de convivencia. Amén. Pero seguimos en las redes diciendo: pero queremos que la bajen, queremos que destituyan a Gina Parodi, pero queremos que el presidente se ratifique. Queremos sangre. Y nuestra lucha, dice en la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades de las tinieblas. Nos equivocamos, mezclamos un reino con el otro, nos equivocamos y nosotros como iglesia tenemos que ser absolutamente tajantes. Somos o no somos, y con Cristo o todo o nada. Esto no quiere decir que ahora entonces, porque usted se equivocó, se está sintiendo culpable por lo que yo estoy diciendo. Tranquila, yo viví lo mismo y soy pastora. Tranquila, estamos aquí es para avergonzar al diablo. Estamos aquí es para que tú digas: yo necesito ser libre. Y yo necesito liberar a mi hijo. Y yo necesito cambiar el paradigma de mi casa. Y yo no voy a seguir formando a mi hijo en contra de las autoridades. ¿Entienden? Es distinto. No me estoy levantando aquí como una juez para ninguna de nosotras, porque si Dios tiene misericordia. Hoy escuché a Heidi diciendo, cuando ella había ido a la picota y a las niñas que fuimos a la cárcel hace como 15 días, que ellas se podían sentir, y decía: ¿cómo este niño tan lindo puede estar aquí? Y sentían como misericordia. Y ese niño tan lindo que estaba ahí fue un asesino. Este señor tan lindo con el que estaba hablando Heidi era narcotraficantes de los duros. Pero ella sentía misericordia. Porque yo no voy a sentir misericordia por el gobierno, porque yo no me puedo arrodillar y clamar porque estos hombres puedan ver la luz. ¿Cómo voy a pedir cabezas? ¿Cómo es posible que nos llenemos de odios? ¿Cómo voy a pedir la cabeza de mi esposo? Y perdónenme, pero sabes que el Señor me decía en estos días, y me duele decirlo, pero se los voy a decir. Hay personas que creemos que nuestro esposo son como los Saúles. Dios ya los desechó y estamos esperando que levanten a un David, porque este ya no sirve. Y las oraciones de nosotros son como orando contra un Saúl. Y el Señor me decía, y eso es lo que la gente, las mujeres estamos pensando. Pero resulta
que nuestros maridos no son Saúles, son Davides que se equivocan. Y David era el rey, y David era el ungido, y David fue el escogido, y las autoridades que ustedes tienen a su alrededor son los escogidos, les guste o no nos guste. Entonces nuestras oraciones cambian. Nuestro corazón sería del reino y nuestras oraciones no serían que tumbe a ese pastor, que tumbe a esa persona, no sé, que la saque de mi vida. Que esas son las oraciones de nosotros. Estuve en una iglesia en donde, yo les conté, salí de esa iglesia y otras personas salieron de la iglesia. Y una mujer de mucha autoridad de la iglesia me cogió una Biblia y me dijo, mire, ore así contra su pastor, ore contra ellos porque se levantaron contra usted, así me dijo. Y me dio el salmo, ¿cuál fue? No recuerdo cuál es el que dice que el de la venganza. El 91, ¿cuál es el que? El 109, que empieza a decir, maldícelo, que sus hijos, el acreedor venga sobre su casa, que los no sé cuántas. Así oraban, mujeres de oración. Estoy hablándote de mujeres de oración. Y me invitaron a que yo hiciera lo mismo. ¿Usted cree que eso puede ser una oración de un santo hijo de Dios? Romanos 13:1. Para la que está pensando que yo soy machista y de pronto estoy a favor del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, la que sigue. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. ¿Me entienden lo que yo estoy tratando de decirles? Y esta palabra viene por causa de todo lo que vino el Señor enseñándome y volvió y otra vez me la enseñó. Entonces me soñé que a la iglesia de aquí de Palabra y Fuego traíamos un muerto. Imagínense, un muerto. Y de ahí viene quien me lo estaba ayudando a cargar, mi mamá. Y traíamos el muerto y mi mamá decía, listo. Entonces yo decía, no, pero la gente va a ver ese muerto ahí. Y como que a mí me da impresión. Y yo decía, ¿qué hacemos? Digo, no, eso es fácil porque todos quieren comer carne. Y las veía todas ustedes. Queríamos comer carne como cuando uno se va a comer una vaca, como cuando uno se va a comer un cerdito. Y entonces mi mamá cogía el cuchillo para cortarle la pierna, el muslo, como cuando uno corta. Y cuando lo fue a cortar me di cuenta que el muerto movía los ojos y estaba vivo. Y entonces cuando lo fue a cortar le dolió, hizo así. Y yo me desperté del sueño y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué es lo que fue tan horrible? Y entonces inmediatamente el Señor me dijo, Salmo 27. Y en la mañana Liz me llamó y me dijo, Liliana, el Señor me dijo que leyeras el Salmo 27. ¿Es esto no una confirmación de Dios? Si leemos el Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová está hablando de un hombre de Dios. Sí. No les voy a decir quién es el muerto, pero si el que tiene oídos que oiga. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El Señor me decía comer mis carnes. Y comer mis carnes es cuando uno denigra de alguien. Y todos los que esperábamos comer de la carne, estábamos diciendo que esta persona estaba muerto. ¿Y eso cómo se llama? Juicio. ¿Eso cómo se llama? Decir algo que usted ni siquiera, es que está muerto. Y entre todos, acabémoslo, comámonos las carnes de esta persona. Yo me desperté y entendí mucho más el concepto de autoridad. Y entendí mucho más todavía el concepto de lealtad. Yo sé que no se habla de sueños, pero los sueños están. Y yo tenía que contarlo. ¿Por qué lo tenía que contar? Para que usted me entienda que yo no vine a hablarles a ustedes algo del corazón, algo que me inventé. Lo más importante que les quiero dejar aquí antes de que terminemos el tema es que el problema no es entonces lo que me rodea.
el problema que tenemos nosotras es nuestro corazón. Si usted está odiando, no diga que usted odia por todo el daño que le hicieron. Usted está odiando porque su corazón tiene puertas abiertas para odiar. Es así de sencillo. Hay gente que odia al gobierno y gente que no. Dice, oh my God, no anoté el versículo, pero es 20, 21, 22, y no sé cuál es. Y decía, lo que sale del hombre, eso lo dijo Jesús, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, las maldades, los engaños, las envidias, las calumnias, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces no digas, es mi marido el que me ha llevado a, porque eso era lo que yo decía. Es Julanita la que me ha llevado a estar así como estoy de triste. Es mi vecina, por el cual yo estoy tan amargada. Y en este caso yo les hablo de autoridad. ¿Por qué les hablo de autoridad? Porque es a la que Dios siempre defiende. Yo no sé por qué, pero Dios siempre defiende a la autoridad. Así que yo mejor les recomiendo, no se meta con la autoridad, porque lo que Dios ha establecido, Dios lo defiende. Ustedes vieron a ver, el presidente destituyó a Gina Parodi. ¿Qué hizo? Salió con ella enfrente de las pantallas y lo que hizo fue apoyarla. Eso es más o menos una representación de Dios con una autoridad equivocada. ¿Sabían ustedes eso? Exactamente así es Dios con uno. Te levantaste contra mi jefe, trae la jefe, ven, yo estoy con ella. Está bien, lo que hizo estuvo mal, lo reconoció, pero no dijo ella. Yo estoy con esa, o con ese señor. No sé por qué, pero Dios siempre defiende las autoridades puestas. Y nos guste o no, mujeres, nuestras autoridades son nuestros esposos. En la Biblia dice que son cabeza. ¿Y por qué traigo todo este tema para nosotras como mujeres? Porque el Señor también me decía que muchas de nosotras hemos detenido ministerios de los esposos de nosotras. Hemos detenido hombres. Escuchen bien, las mujeres somos o carcoma o corona de gracia. Hemos detenido ministerios completos. Hemos detenido hombres que sean versátiles y llenos de visión para conquistar así sea el mundo y sus negocios. Somos nosotras las mujeres, nosotras, las primeras que hemos hecho que nuestros esposos, nuestras autoridades, paremos y detengamos. El poder de una mujer es absolutamente grande. Dios le entregó a la mujer una autoridad tan terrible que puede destruir a un hombre o lo puede levantar. Y el hombre de género masculino, así no nos guste, están por encima de nosotras. Esto suena terrible. Yo sé que si sale esto a la luz por internet, eso va a ser terrible porque hay muchas mujeres que eso no lo aguantan. Sí son autoridades y son puestas por Dios, nos parezca terrible. Y si está equivocado, métase a orar. Que el Señor le cambie el corazón, porque el Señor sí lo hace cuando uno está en justicia. Pero cuando usted se levanta y dice, es que yo he ayunado, como dije yo con respecto a mi casa, es que yo he orado, es que yo he clamado, he llorado lágrimas, me conseguí mujeres para interceder a favor del cambio que tenía que hacer mi autoridad, ¿cierto? Pero yo no he sido justa porque le respondo, porque lo grito, porque le digo lo equivocado que está, hasta las groserías se me salen porque hay momentos en donde usted ya no aguanta más, entonces la justicia de Dios no obra. Pero cuando me callé, cuando me arrodillé, cuando le pedí perdón, cuando tomé mi posición de perdonar a los que yo detestaba, cuando decidí ser su ayuda idónea para sacarlo de ahí, para entender que yo no era para enterrar el cuchillo, sino para levantar, entonces el Señor escuchó mi oración y el cambio se da. De resto no se va a dar.
Ese es más o menos lo que el Señor decía. Pero entonces hay una cosa de la cual ustedes me van a decir, pero un momentico, ¿cómo es que yo entonces debo actuar con mi esposo? ¿Con la verdad o con el perdón? Entonces quiero que coloquemos el video de la mujer que... no, ¿dónde está la mujer que se deja así? Listo, aquí con esta ya. Bueno, ¿qué estamos viendo? Un hombre que coge a la mujer, la maltrata, le pega. Listo. Y la vemos al otro día sirviéndole el caldito, ¿cierto? Amorosa, otra vez. Muchas de nosotras hemos llegado a ese punto. Y no es culpa nuestra. Nos enseñaron así muchas mamás, ¿o no? Tiene que perdonar. Hay unas que le dicen, esa es su cruz, mijita, llévela, ¿cierto? El matrimonio es para toda la vida. Y al año, mujer muerta, asesinada por su marido porque la cogió a golpes y la... Pero la mamá le dijo que no se podía separar. Eso se llama actuar con demasiada gracia, ¿cierto? Con demasiado perdón, con demasiada misericordia. Y eso tampoco es lo que Dios quiere, ¿cierto? Pero hay otro punto que no lo hemos visto, que es las que actuamos con tanta verdad. Cuando actuamos con tanta verdad, no tenemos ya video de ese, ¿no? Pues que actuamos con tanta verdad, entonces somos las mujeres que ni el marido alcanza a hablar cuando usted está levantando la verdad a gritos en su casa. Aquí no me viene con injusticias y aquí se hace como yo digo y a mí no me va a montar. ¿Usted qué cree que me la va a montar a mí? Pues no. Esa es más o menos la mujer que anda con una verdad exagerada. Con una verdad, pero exagerada. Entonces les vamos a pedir un favor. Ustedes ven que están divididas las fichas. Dejen sus cositas, pero métanlas bien debajito para que nadie se las vaya a patear. Solo lleven en su mano su hojita. Yo sé que muchas de aquí somos más verdad que gracia. Y hay muchas de aquí que hemos sido más gracia que verdad. Y eso era lo que mucho tiempo veníamos pensando con Pili un día que hablábamos. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Decíamos, ¿cómo es que es? Ni mucho, ni tanto, pero ¿cómo es esto? Porque uno ya no sabe ni cómo aconsejar. Entonces es terrible, ¿no? Entonces cuando Pili y yo hablamos, entonces yo hablo, no, pero hay que perdonar. Y Pilar, no señora, tampoco tan pendejo, porque Pili es más verdad y yo soy más gracia, ¿sí me entiende? Entonces ni ella tiene razón ni yo. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio y tenemos que ser sabias en el equilibrio. Entonces eso era por la razón por la que yo busqué ese libro. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Entonces, quiero que separen todas las que hemos actuado más con la gracia, hemos sido más amorosas, hemos dejado que pasen por encima de nosotros para este lado. Y todas las que hemos sido, pues madre, a mí no me la van a montar y yo, mejor dicho, me la hacen y yo si es que me voy separando, pásense para acá. Tranquilas, tranquilas que nadie, si yo me tengo que pasar a un bando, esto no es... ¿Qué? Pues no, porque seríamos perfectas. Por eso. Entonces, pasémonos aquí las que somos, ¿qué? Gracias. O sea, todos nos aguantamos. Listo. Listo. Las que se sienten que son la gracia para acá y las que se sienten la verdad para acá. Listo, ya. Listo. Y las que no se sienten, pues debe ser que su conciencia no las acusa. Entonces son perfectas, pues si quieren se pueden parar acá. Porque creo que ni yo me puedo parar acá. Eso es puro cuento. Eso no existe. Bueno. Gracias por las que son sinceras y por las que se sienten que no quieren ser aludidas, tranquilas también, porque eso también es harto. Entonces eso, todas tenemos derechos. Sí, tranquila, exactamente. Listo, bien. Veamos qué dice Cristo.
Lo que pasa es que lo que yo les estoy tratando de mostrar con este juego, tranquilas, porque yo también pertenezco a un bando, tranquilas, no hay ninguna que se pueda sentar. Ay, yo sí me voy a sentar aquí. No, o sea, no, perdón. Porque si así fuera, sería tan hermosa esta vida. Bueno. Pero entonces, ¿qué ocurre? Dice el Señor en Juan 1:14. Yo sí les recomiendo que se busquen ese libro como sea. Después se los digo cuál es. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea que es igualito ¿a quién? A Dios. ¿Lleno de qué? De verdad. Esa es la diferencia. Lleno de gracia, de verdad. Listo. ¿Queda claro? Listo, ya. Bueno, entonces, lo que yo trataba de hacer con este juego es que simplemente viéramos que nosotros creemos que la gracia y la verdad no pueden ir juntas. Nos parece imposible que yo pueda manejar las dos cosas al tiempo, pero la Biblia dice, sí se pueden manejar las dos. Un pájaro vuela con dos alas y el evangelio de Dios se mueve con dos alas, con la gracia y con la verdad. Entonces vemos mamás que solo quieren amar al hijo y no le importa si el hijo es malo. Pobrecito mi vida, ¿qué le hicieron en el colegio? Venga, yo voy y lo defiendo. Eso se llama una mamá de gracia, pero que la verdad nunca se la va a decir en la cara. Mijito, usted es un grosero. No se lo va a decir. Y la otra que no alcanza ni a mirarlo y ya le dice todo lo malo y no le permite ni siquiera respirar, entonces también se está sintiendo totalmente acusado y eso también se llama andar en una verdad sin gracia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Yo quiero que las hojitas, entreguemos el admoni a todas una hojita. Estos son los apartes del libro, los mejores apartes que encontré en el libro de la gracia y la verdad. Y quiero que usted subraye lo que vea que es suyo. Diga esto me sirve, esto, o quiere aprender, pues. Y se queda con su hoja tranquila, obviamente. Pues porque yo sé que el libro no se encuentra, pero pues si alguna quiere sacar una copia, no es ilegal. Lo que pasa es que lo que es ilegal es coger y decirle yo a todas 300 copias, eso no lo podemos hacer. Eso no es de ley. Sin embargo, podemos ir rotando las que consigamos los libros como el de Nana. Listo. Listo. Listo, vamos a leerlo. Y vamos a encontrar ya la diferencia y cómo es que tenemos que actuar. Esto nos va a traer sabiduría y libertad. Amén. De eso se trata. Listo. Dice. Vamos a leerlo juntas. Son los apartes del libro La gracia y la verdad de Randy Alcorn. Al final dice que hables el libro porque esto no es autoría nuestra. Dice. A los cristianos orientados hacia la verdad les encanta estudiar las escrituras, pero juzgan con rapidez y perdonan con lentitud. Son fuertes en la verdad, pero débiles en la gracia. Hasta ahí quiero que paren un momentito. Yo puedo juzgar porque yo en un momento dado tengo rabia. Por ejemplo, entonces hoy me pasó algo con, digamos, Mónica o con Laurita, que nadie la conoce, mejor todavía para que nadie sepa cómo es Laura. Tengo un problema con Laura. Ya. En el momento en que yo tengo el problema con Laura, yo puedo juzgar con la prioridad, obviamente porque tengo, ¿qué? Dolor. Entonces digo, es que esa Laura es una arpía. Mire lo que fue y dijo de mí. En ese momento yo juzgo con prioridad y es normal porque somos humanos. Pero cuando yo me meto al Señor y yo siempre trato y no es que sea buena, sino que creo que ese es el lugar que tenemos que correr a los pies. Señor, quítame este sentimiento porque mi lucha no es contra ella. Quítame este sentimiento porque tengo esta rabia. Yo no puedo permitir que eso se vuelva personal. Pero cuando tú eres una mujer que sigues, es que ni la mírela, aquí acaba de llegar esta arpía y empieza uno a hablar con la otra. Si la vio, es que mírela, usted sabe lo que hizo, usted sabe, es que venga, le voy y le digo. Es que imagínese que Laura, cuando tú sigues y tú sigues y tú sigues y tú sigues y tú sigues, tú no eres una mujer de la gracia. Creemos que somos de la gracia porque cuando llegó, hola Laurita, tan linda Laurita, ¿cómo estás? Entonces somos de la gracia. No, no somos de la gracia.
Porque Dios no mira mis actitudes. ¿Qué es lo que Él mira? El corazón. Entonces usted puede ser amorosa en la iglesia, sonreírle a todas, ser querida, le pasé lo que me hizo Laura, porque a lo mejor es verdad lo que hizo Laura, entonces yo sí soy gracia. No, no eres gracia, porque por dentro le estás diciendo necia. Y en la Biblia dice que con solo decirle necia a un hermano, yo soy reo de muerte. A este punto llegamos. Y cuando es autoridad, yo les quiero decir hoy sí les quiero hablar a todas, ojo con las autoridades, ojo, porque esas sí es que Dios se las cobra a uno enteras. ¿Listo? Entonces dice, débiles en la gracia. A los cristianos orientados hacia la gracia les encanta el perdón y la libertad. Y ven las normas morales como un legalismo. Son fuertes en la gracia, pero débiles en la verdad. Entonces es al que vemos que usted ve que su hija está cometiendo algo terrible contra, su hijo está cometiendo algo terrible contra otro muchacho de la iglesia. Algo que le duele mucho al otro chino, o fue le dijo algo malo, o lo matoneó, o yo no sé, pongamos algo así, como un matoneo, bueno, algo así. Y entonces pero si no pasó nada, déjelo. Entonces permitimos todo, ¿sí me entienden? Permitimos todo porque ahí no pasa nada, eso es problema de ellos, dejémoslos, ¿sí? Entonces ven en la iglesia un acto de inmoralidad, eso es problema de él, él verá si se quiere acostar con ella, eso es problema de él. Eso no es así. ¿Sí me entienden? No es así. ¿Por qué no es así? Porque en la Biblia dice que cuando un hermano dentro de la iglesia se está portando mal, dice que ni siquiera comas con él. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la iglesia, listo, esta se separó, ahora llegó con el tercer novio, llegó con el cuarto novio y yo sigo, entonces ¿qué le estoy diciendo a la iglesia? Esto no pasa nada, todas pueden hacer lo mismo. Todas ustedes, si se quieren separar, volver a casarse, tranquilas, la gracia de Dios. No es así. Pablo dice, no es así. Dice, con ese ni aun comas. Quiten a ese perverso entre ustedes. Porque es una manera de mostrarle a la iglesia, yo no estoy de acuerdo con lo que esta persona está haciendo. Y en eso yo soy muy, muy dada. Entonces, Víctor, ¿qué cosa? Yo no voy a ir a almorzar. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. No siento en mi corazón y no lo voy a hacer. Porque yo siento que yo tengo que mostrar mi inconformidad. Mi esposo es más gracia. Por eso yo busqué el libro. Porque él es gracia, gracia, gracia. Y yo soy verdad, 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 verdad. Quiero que la verdad salga. Pero el Señor me mostró que eso no era ser distintos, que eso no era estar separados, que eso no era estar unidos, que es lo que la gente juzgaba de nosotros. No estar en un mismo espíritu, sí lo estamos. Lo que pasa es que somos uno solo y Dios nos unió para hacer una fuerza. Y si yo fuera gracia, la iglesia ya estaría destruida. Todos gracia. Y si los dos fuéramos solo ley y solo verdad, yo creo que más de uno estaría dolido en esta iglesia. La gracia y la verdad se juntaron, dice la palabra. Y las dos deben ir juntas. Por esa razón, uno a veces siente que uno es contrario al otro. ¿Ya? En una pareja Dios siempre pone a uno distinto al otro, porque si no, no se van a complementar. No hay nada más terrible cuando los dos se juntan para soportarse en un pecado, por ejemplo, ¿cierto? Que eso es terrible. Bueno, listo. Dice entonces, ¿dónde íbamos? Legalismo a la verdad. Son incontables los errores en el matrimonio, la educación de los hijos, escuchen bien, el ministerio y otras formas de relación que se deben a una falta de este equilibrio entre la gracia y la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno. Entonces, sí, se pueden equivocar nuestras autoridades, claro que sí, pero una autoridad como un marido, la mujer se está hecha para que le diga la verdad, no como nosotros se la decimos, ¿no? Pilas. Que nosotros somos lindas para decir la verdad. La cantaleta de una vez lo hacemos sentir, mire, se equivocó, porque así somos nosotras. Sino la verdad, la mujer se la dice, simplemente sometida. Sara le dijo a Abraham, saca a esa mujer porque ese niño no puede heredar con el mío. Y no fue grosera, dice que Sara se sometió en todo y le llamaba Señor, pero le dijo una verdad. ¿Sí me entienden la diferencia? Ok. Con respeto. Pero la verdad se dice cuando Dios me dice que la diga, escuchen bien. No cuando a mí o yo quiero que cambie la autoridad. Es que tiene que ser ya. Entonces es que es ya.
momento, Dios tiene un proceso con tu esposo. Dios tiene un proceso con tu hijo. Dios tiene un proceso con tu jefe. Entonces, eso es bien complicado. Y si nosotros no logramos entender eso, ninguna mujer se sometería a ninguna autoridad. Porque siempre yo me someto cuando Él muestre ser como Jesús. ¿Cuándo? Pregunto. ¿Cuándo se va a someter? Si es que nunca va a ser perfecto. ¿Sí me entienden? Ok. Dice entonces, eso es un error que hemos tenido nosotras. Dice después, una paradoja es una contradicción aparente. En realidad, la gracia y la verdad no son contradictorias. La verdad sin la gracia fomenta un legalista farisaico que envenena. Sí, envenena. Puede dividir una iglesia, puede dividir una familia. Si usted viene de una familia en donde todos se dividen por causa de que se tiran duros y se muerden unos a otros, usted está en una familia llena de verdad, pero sin gracia. Y si usted tiene esa herencia, les doy un consejo. Busquemos al Señor para que el Señor rompa esa herencia en nuestros corazones, porque sí nos alcanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? No para que estemos juzgándolos, vuelvo y les digo, porque entonces a las que tienen mucha verdad, entonces juzgan a las que tenemos gracia, y a las que tenemos gracia nos la pasamos juzgando a las que tienen tanta verdad. Corona o carcoma. La gracia sin la verdad produce la indiferencia moral, que es la que yo les digo que no es la correcta. Entonces es la que le permiten todo, haga todo frescos, todo el mundo mudo, nadie se ha dado cuenta del pecado. A la mayoría de los pecadores les encantaba andar cerca de Jesús. Y yo quiero que aquí usted me diga si las personas les encanta andar a su lado. Si las personas no les gusta estar a su lado y sienten agresión, pregúntese por qué se siente agresión con usted. No me diga, yo soy así. No me diga esas respuestas, que para mí esa es la respuesta más carnal que hay en nosotras las mujeres. Es que esa es la respuesta de nosotras. O sea, entonces mi marido me va a decir, yo soy así, con esa se casó. ¿Quién fue la que una vez me dijo, Heidi? ¿Cómo era la respuesta? ¿Dónde está Heidi? Heidi, ¿cómo era la respuesta? Eso es lo que hay, ¿cómo es? Eso es lo que hay. ¿Quiere? Eso es lo que hay. Terrible. ¿Sí? Nosotras podríamos sacar aquí un montón de respuestas que hemos hecho todas. Aquí no estoy señalando a nadie. Pero es la respuesta más terrible que uno puede tener. Es la mayor sumo de altivez es esa, para mí. ¿Sí? Listo. Entonces dice, a la mayoría de los pecadores les encanta andar con Jesús. Disfrutaban su compañía, lo buscaban, lo invitaban. Hoy en día, la mayoría no quieren andar cerca de un cristiano. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué les mostraba Jesús que nosotros no mostramos? Gracia. La gente sentía que Jesús los amaba, aún en los momentos que decían cosas difíciles, especialmente con los no religiosos, y hablaba palabras que ellos comprendían. ¿Listo? Miren, yo les voy a decir algo. Muchas de nosotras las mujeres confundimos de que somos mujeres de gracia porque nosotros perdonamos el pecado, pero de quien amamos. ¿Sí me entiende? Porque dice que el que mucho ama, mucho perdona. Entonces, si yo tengo mucho, mucho, mucho amor por Anita, así Anita haga lo que haga, yo no le voy a ver el error porque es Anita. Y cuando se meten con Anita, no, eso no es así. A mí no me vengan a hablar porque yo amo a Anita, ¿cierto? Pero si me van a hablar entonces de Rocío, como Rocío sí me cae mal, somos tenaces para acabarla. No, es que Rocío sí es donde usted la ve, mejor dicho. Y empezamos a sacar todos los errores a Rocío. Entonces no digamos que somos de gracia porque sí perdonamos un montón de errores de Anita, pero sí con la otra sí somos, sí no podemos, y es más, evadimos esas personas. Entonces no somos de gracia. Tengamos cuidado con eso. Eso es parte de lo que muchas veces confundimos. Algunos se sentirán ofendidos de todos modos. ¿Cuándo? Cuando decimos la verdad. Tal como le pasó a Jesús. Obviamente que eso no va a ser fácil, ¿sí me entiende? Ni crea usted que su esposo le va a sonreír, ¿sí? Pero es necesario decirlo, ni crea, ¿sí? Estamos hablando cuando hay algo que hay que decir, ¿cierto? Distinto en amor. Y en su mayoría, créanme, que en su mayoría muchas veces no hay ni siquiera que decirlo. O sea, es muy raro cuando Dios tiene algo que decirle. En el Antiguo Testamento sí. En el Antiguo Testamento sí mandaba a los profetas, sí hablaba duro, porque el Espíritu Santo no estaba en el corazón de nadie, de ninguno de esos hombres. Por lo tanto, era el único que llevaba ¿qué?
el mensaje, hoy no nos quedamos tan profetas para ir a decirle al otro con el dedo levantado lo que está mal, porque créanme que yo estoy seguro que esa persona, si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, sabe cuál es su error. No necesitaba que se lo dijeran porque hasta el diablo ya se lo ha dicho 20 veces. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que hoy en día no existe eso. Pero cuando ofendemos a todos es porque nos hemos puesto el manto de la verdad sin la gracia. Cuando no ofendemos a nadie, entonces si usted pregúntese, si yo soy una mujer que todo el mundo cuando yo hablo, como que todo el mundo dice, uy, pero es que esta vieja es dura, estás vestida de mucha verdad. Y si dicen, ay, tan linda, es que no, es que como la pastora no hay ninguna, ella es tan amorosa, tan divina y todo el mundo lo ama, la ama, le falta un poquito de verdad, créanmelo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona que tiene tanta verdad la aman, entonces todo el mundo cree que es el que no está equivocado. Pero cuando alguien va y te dice una verdad, uy, es que esta es una arpía, es que mire cómo, ¿sí? Porque esa persona te habló verdad. Entonces fíjate que ni lo uno ni lo otro. Esto a mí me rompe paradigmas para dejar de estar juzgando tanto al uno como al otro. ¿Sí? Listo. Algunos se sentirán ofendidos, bueno, ya, pero cuando ofendemos a todos, bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Es porque le hemos echado agua a la verdad en el nombre de la gracia. Las aves necesitan 2 alas para volar, ya lo les dije, el evangelio vuela con 2 alas, la gracia y la verdad. ¿Queda claro? Listo. Ok. Dijimos ya lo terrible que es oponerse a la autoridad. Lo terrible que es, vamos a ser saqueados igual. O sea que el día que hablen de ti, el día que se levante tu hijo, no digas de dónde vino, porque puerta abriste. Escuchen, mujeres, ya guardemos nuestras hojas para terminar. Solo quiero decirles algo. Somos de otro reino, mujeres. Somos de otro reino. Y cuando yo les digo, somos de otro reino, le tocó romper el paradigma de la cual usted se cobija para decir por qué contestó, porque dijo. La mayoría de las veces cuando una persona nos tiene que pedir perdón, algo nosotros también tenemos que pedir perdón. Entonces deberíamos preguntarnos si somos tan nobles de decirle, porque a mí me da risa que muchas veces me ha pasado que digo, no, yo te estoy llamando para pedirte disculpas y la persona dice, gracias, sí, gracias, te la recibo, sí, muchas gracias, sí, porque es que tú, Y yo digo, bueno, amén. Pero, ¿y tú qué? ¿O yo qué? ¿Sí? Porque si esa persona se enojó, algo hice yo para enojarla, y yo, aunque no lo sepa, yo le digo, mira, discúlpame, porque quizás yo también te pude haber llevado a eso. Si algo te molestó de lo que yo hice, yo también te quiero pedir disculpas, ¿cierto? Es distinto. Este es el problema de la verdad, lealtad. El título se llamaba Lealtad, gracia o verdad. ¿Cómo actuamos? Y les voy a dejar por último algo que me quería leer Lía, y se la voy a responder antes de que me lo lea. Porque este es el versículo clave para lo que les voy a decir. No está en el libro, pero el Señor me lo reveló en otra cosa. Juan 1:17. Esto va a sonar tenaz. Juan 1:17 es el versículo para mí más clave de hoy. Dice, Juan 1:16. Perdón. Sí, 16 y 17. Dice, por favor ponmela en Reina Valera, porque es que como si no sé. ¿Sí? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, quiere decir que el Señor hace esto. La embarras, gracia. La embarras, gracia. La embarras, gracia. Gracia sobre gracia en tu vida. Y vuelves y la embarras, gracia sobre gracia en tu vida. Eso es Dios, dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, escúcheme, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quédate ahí.
muchos de nosotros, cuando yo leía este libro, confundí la ley, o sea, los cumplimientos de lo que hay que hacer. ¿Cómo es que se tiene que portar un pastor? ¿Cómo es que se tiene que comportar un esposo? ¿Cómo es que se tiene que comportar un jefe? Porque uno lo primero que hace es sacarle la ley a ellos. Mire, es que usted vea. Y dice, pues la ley vino de Moisés. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la gracia y la verdad vino de Jesús, aún la verdad de Cristo es de misericordia. ¿Me escucha lo que están escuchando? Lo que está hablando el reino de los cielos. Aún la verdad de lo que tú tienes que decirle a esa autoridad está basada en la gracia y en la misericordia, no en la ley. Por lo tanto, si tú te levantaste a juzgar a tu autoridad, porque es que yo sí le voy a decir la verdad, te metiste con la ley de Moisés. Porque aún la verdad de Cristo, ¿y sabe cuál es la verdad de Cristo? Para las que se quieren desenchufar de todo esto, la verdad de Cristo fue que Él murió por ti y te justificó. Que Él derramó su sangre sin importar tu pecado ni el mío. Y nosotras nos hemos dado el lujo de levantarnos contra nuestros esposos. Y nos damos el lujo de levantarnos contra un jefe y una autoridad y decirles que usted está equivocado. Y el Señor me decía, mi verdad, sin contar la gracia metida en ese momento, es gracia sobre gracia. Y lo que Dios quiere de ti, perdón, 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 gracia, gracia, gracia. Y si esa persona se te equivoca 70 veces y 70 veces habla de ti detrás, 70 veces tú perdonas. Y si esa persona se equivoca contra ti y te duele 80 veces tú perdonas. ¿Me entienden por qué estamos contaminados en América Latina? ¿Me entienden por qué hay tanto odio hacia el gobierno? Porque para nosotros no hay gracia para ellos. No hay perdón. Son una porquería. No hay perdón. No hay perdón. No, no puede ser posible. Yo no voy a orar por su salvación. No, ellos necesitan ley, justicia, sangre. Y ese era el sueño del muerto. Las mujeres le pedíamos las carnes. Y hoy me paro para decirle a un puñadito de mujeres, ¿quiénes estamos dispuestas a caminar con la cultura del reino de los cielos? ¿Y quiénes queremos seguir caminando con la cultura de la tierra? Un día dijo mi hijo, estoy cansado de escuchar personas hablando de siervos, escuchar personas levantándose en contra de otros. Y yo te digo, yo estoy cansada de ver mujeres que se sientan a hablar y a comer de las carnes. Todavía hasta el día de hoy las ve uno en las puertas, en las calles, estás hablando de unas de otras. Yo me cansé, estoy feliz de estar cansada. Y quisiera que fueras parte de las que estás cansada también de levantarte ya contra tus hermanas equivocadas. Aquí habemos una partida de equivocadas. Yo soy la primera. O sacamos este pecado de nuestras vidas o vamos a destruir a nuestras autoridades y no vamos a ser mujeres que traigamos sal a la tierra. O hacemos la diferencia o lo peor, que no lo quiero decir como ley, ay de nosotras que vamos a saquear, porque después de que tú saqueaste esa autoridad vas a ser saqueada. Yo fui saqueada por año y medio, me sequé. Después fui saqueada porque también hice lo mismo pensando que estaba haciendo lo correcto con mi esposo. Y yo también me cansé de saquear. Y me encantaría que la iglesia de mujeres que tengo acá también se canse de saquear. Seamos distintas. Ya no dejes más que saqueen contigo. Ya no para la gente que se te acerca a hablarte. No me digas, no quiero ir. ¿Quieres decirle algo a Heidi? Ven, vamos. Heidi, mira, ella quiere decirte algo. Y la frenas. Yo escuché a un pastor que hacía eso. A un pastor de Cúcuta, que cuando un hermano se levantaba, es que yo le quiero decir una cosa a Marisabel. Ah, sí, espérate, Marisabel, ven para acá, ven. El hermano quiere decir algo. Y se frenaba el chisme.
¿Y por qué quiero que ustedes se levanten? Por eso me alegra que seamos poquitas, porque Dios no trabaja con todas a fin de cuentas, trabaja con unas para arrancar a que contaminemos a las otras. Y yo quiero llevarlas a que seamos unas guerreras, a que hagamos una diferencia entre la mujer cristiana verdadera, que cuando habla se vea Cristo reflejado entre la gracia y la verdad. Y que nos salgamos del paradigma de una ley impuesta. No pidamos sangre para nuestros hermanos equivocados y nuestras autoridades. Pidamos misericordia. Y el Señor a su tiempo las va a defender. Yo sé por qué se los digo. El Señor, cuando tú te metes en la justicia de Dios, Dios se encarga de defenderte. Antes no. Quizás por eso tienes tantas guerras por años, como me pasó a mí, por años. Y mi experiencia personal me enseñó a enseñarle a las mujeres esta sabiduría. O sea que no puedo ser la primera en decir perfecta, porque por lo menos a la que yo le escuché hablar de esto decía, es que yo sí fui fiel a mis autoridades. Yo no puedo decir eso. Y me alegra no poder decirlo, porque lo puedo decir con más misericordia. Me alegra porque ninguna se va a sentir señalada, porque yo también me estoy señalando. Solo por eso me alegra haber sido débil. Entonces, yo les pido que ahí donde usted está, si quiere arrodillarse ahí sentada tranquila, esto es personal. Deje sus cosas. Y a los músicos pidámosle que estén con nosotros. Traiga su mente, por favor, traiga su mente, vida hoy. Traiga libertad a su vida. Quizás su casa está detenida por alguien que se levantó. Quizás es su esposo el que se levantó contra una autoridad. Y su vida está detenida, su economía, su corazón. Traiga su mente con quién ha sido usted leal y restituya. Si es autoridad, por favor, restitúyala. Restituya. El nombre de esa persona, restitúyala. Y si es alguien que es igual a ti, pídele perdón al Señor. Para no seguir siendo mujeres que comamos la carne de nuestras hermanas equivocadas. Yo, en esta tarde, Señor, yo quiero pedirle perdón a todas las mujeres de la iglesia, aún a las que parecen más equivocadas, porque no tengo ningún derecho de levantar mi dedo, ni tener rabia siquiera. Porque si tú te equivocaste, ¿cuántas veces no me equivoqué yo? Y el Señor también me perdonó. Y si a mí me sobra verdad y te sobra gracia, o quizás al contrario, Señor, yo hoy te clamo, Padre Santo, por este puñado de mujeres que estamos aquí sentadas, Señor Jesús, o arrodilladas delante de ti, Señor. Señor, haznos distintas. Ayúdanos a mirar la cultura de tu reino, Señor, que no se mezcla con el mundo, que no habla como el mundo, que no perdona como el mundo y que no justifica como el mundo, Señor, porque odiaríamos gobernantes, odiaríamos autoridades, odiaríamos todo lo impuesto, Señor Jesús, sobre la tierra. Ayúdanos a mirar con los ojos, Señor, tuyo, Señor. Dios mío, yo te decía esta mañana, si solo por una tú querías abrir la boca y hacer este tema, Señor, si solo por una que quiere establecer su reino en su casa y perdonar y convertirse en una mujer que edifica, para empezar a cambiar a Colombia, gracias por esa una, Señor. Dios mío, que nuestra altivez, Señor, no nos alcance para tapar tu gracia, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias aún por nuestros enemigos, porque aún a ellos los usas para
cambiar nuestro corazón. Gracias, Señor, por las circunstancias difíciles, porque tú las estás usando para santificarnos y para probarnos, Señor. Aún a ellos les amamos, Señor. Aún a ellos, Jesús. Hoy yo las amo, Señor, y los amo, hombres o mujeres, y les bendigo. Tú dices: bendecida de los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Y yo hoy oro y bendigo a aquellos que se levantan contra mí, contra mi casa, contra mi familia, contra mi trabajo. No sé, piense usted contra qué se está levantando. Bendícelo, bendice a esta persona, bendice a esta autoridad, bendice a esas personas, porque Dios también las usa. David bendijo a un hombre que le botaba piedras y le insultaba. Y yo bendigo sus vidas para que ellos también puedan entender la gracia y la misericordia, para que también la misma misericordia que nos alcanzó a nosotros les alcance a ellos, para que puedan ser libres de toda atadura y de toda mentira en sus corazones, Señor. Bendícelos, Jesús, bendícelos, Señor, y ámalos como nos amas a nosotros, Señor. Ámalos como nos amas a nosotros. Levántate, Señor. Ayúdanos a levantar una generación, Señor, que no sea, Señor, contraria a las autoridades, Señor. Ayúdanos a hablar a nuestros hijos con misericordia y no con juicio, Señor. Ayúdanos a no creer que somos fieles y leales al tiempo, porque es distinto ser fiel a ser leal, Señor. Ayúdanos, Jesús, cuando creemos que porque somos fieles a una autoridad, entonces ya somos fieles a todo el mundo. Señor, tu fidelidad y tu lealtad es para toda autoridad puesta. Y el Señor me muestra que aquí hay mujeres que se sienten buenas hijas porque le son fieles a un padre, pero no le son fieles a una madre, por ejemplo. O son fieles a su mamá, pero no fieles a su papá. Y el Señor me dice: no, eso es deslealtad. Es la misma deslealtad. O son fieles a las dos autoridades, o no son fieles a la autoridad. Vamos a cantar esta canción con el entendimiento, por favor. Con el entendimiento. Como una oración. Como una oración de perdón. Como un clamor para que el Señor nos vuelva al lugar correcto en nuestro corazón, Señor.
que yo sin ti no puedo respirar. Señor, te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos cambiar ni amar, Señor. No nos dejes alejarnos de la verdad, Señor. Sin ti no hay vida, no podemos respirar. Si tú no estás, ¿a dónde iremos sin ti? Solo tú tienes palabras de eterna paz. Oh Señor, eres mi Dios. Si tú no estás, no puedo más. Oh Jesús, toma el control. Te anhelo a ti, tan solo a ti. Oh, si me ves caminando hacia atrás, ven, búscame una vez más. Oh, si me alejo de tus cámaras, no me dejes perder en la oscuridad. Oh, si me ves caminando hacia atrás, ven, búscame una vez más. Oh, si me alejo de tus cámaras, no me dejes caer en la oscuridad. Yo sin ti no puedo respirar. Sin ti no podemos, Señor, cambiar. Señor, te necesitamos. Solo es de rodillas, Señor, que podemos cambiar nuestros sentimientos, Señor. Solo es de rodillas que podemos buscar la cultura de tu reino, Señor. Y dejar atrás esta cultura que nos ha caminado por años en nuestras vidas, Señor. Señor, tú no viniste, Señor, para poner un dedo acusador entre nosotras. Tú viniste fue a abrazarnos y a cambiarnos. Tú viniste fue a salvarnos. Tú viniste fue a mostrarnos hoy nuestro error, pero no para sentirnos culpables, sino para sentir que hay una responsabilidad que es solo buscarte a ti, para sentir que hay una salvación y que tú puedes hacerlo en nuestras casas. Hoy te pedimos perdón si hemos creado esta cultura en nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si hemos creado esta cultura en nuestro corazón. Ayúdanos a restituir nuestras casas. Ayúdanos a orar por nuestros esposos. Ayúdanos a restituir lo que herimos en ellos con nuestro juicio. Ayúdanos a restituir el nombre de esta ciudad y de Colombia, Señor. Porque aún el pueblo colombiano peca hablando mal de su misma tierra colombiana, Señor. No hay lealtad en nuestra tierra, no hay lealtad en nuestras calles, no hay lealtad en nuestras familias, no hay lealtad entre las mujeres, no hay lealtad de unos con otros. Porque el pecado, Señor, ha permeado la iglesia, Señor, ha permeado nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que seamos unas mujeres que nos paremos y nos levantemos para declarar, Señor, que tu reino se va a establecer en nuestras casas, Señor. Que llevaremos una palabra distinta, que nuestra boca hablará verdad, Señor, pero una verdad llena de misericordia y de verdad, Señor. Una verdad, Señor, en la misma que es Cristo en medio de nosotras, Señor. Señor, y hoy prometemos delante de ti que si hemos dañado, vamos a restituir, Señor. Si yo hablé mal de una autoridad, yo voy a restituir el nombre, Señor, de esa persona, Señor. Y hoy declaro, Jesús, que si tengo que ir a pedir perdón, yo voy a obedecerte y voy a restituir mi casa y mi familia. Y hoy, Señor, aquí donde estamos, cada
cada una piense y diga: Señor, yo quiero cortar toda raíz de iniquidad que traigo de mi familia. Corta, Señor, corta ese juicio de mi familia, la crítica, Señor. Corta de mi vida también, Señor, el ser mujeres de pronto, Señor, que dejamos que pasen por encima de nosotras también, Señor. Corta de nosotras, Señor, toda esa mentira, Señor, que ha traído maldición. Señor, no permitas que nos alcance esto que hicimos. Te lo pido, Jesús. Te lo pido, Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Ayúdame, Señor, a salir de esta fosa que el enemigo ha puesto hacia mi vida, Señor. Haznos libres, Señor. Haznos libres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que traes cosas nuevas para tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si me ves caminando hacia atrás, ven y búscame una vez más. Parémonos y digámoselo con el corazón: búscanos, Señor. Oh, si me alejo de tus cámaras, no me dejes perder en la oscuridad. Oh, si me ves caminando hacia atrás, ven y búscame una vez más. Oh, si me alejo de tus cámaras, no me dejes caer en la oscuridad. Yo sin ti no puedo respirar. Démosle un aplauso a ese ayudador nuestro, que es el Espíritu Santo. Él caminará con nosotros. Solo siéntese un segundo. Sentémonos un segundo y tenemos una última razón por la cual queremos hablar. Pongamos atención a esto, que es demasiado importante para nosotras crecer. Y no quisiera que hoy ninguna se fuera sin escuchar esto y sin tomar esta palabra. Buenas noches. Pues como todas sabemos, o las nuevas las invitamos, la iglesia tiene un llamado a todas nosotras mujeres, hombres, niños, y hoy hablo mujeres que somos las que estamos acá, a orar y a estudiar su palabra, porque la fe viene por el oír, y por el oír que la palabra, y no vamos a ser distintas mujeres, no vamos a cambiar si la palabra no nos transforma. Si nos quedamos viendo el televisor y no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a cambiar. Entonces queremos invitarlas a que de corazón nos cuenten quién quiere estudiar la palabra, quién no está estudiando hoy. Díganos qué día les queda bien, qué horario, y la iglesia está dispuesta a armar grupos, a poner profesores. Es una invitación que les hacemos desde el corazón, es una invitación que el Señor quiere con ustedes. Estudiamos y conozcámoslo a través de su palabra. Por favor, está Lía, la persona con la que debemos hablar, inscribirnos. Y la iglesia pondrá un profesor a su disposición para que escuchen y reciban de la palabra. En la hojita que les entregamos tienen las fechas y las horas de oración, los días y los horarios de oración. La oración íntima es muy importante, pero la oración en compañía, en comunión con nuestros hermanos es más importante aún. La iglesia está abierta para nosotras, para venir a clamar por nosotras, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros maridos, por nuestras familias que se están perdiendo, por sus mejores amigas incluso, que no conocen del Señor. Escuchemos, hermanas, escuchemos porque primero oímos los cuentos de las amigas, la yoga y el ejercicio, y no entendemos que sin Cristo no vamos a ser libres. Las invitamos hoy de corazón
las que quieran, está Lía, para que les escuche su necesidad y ella pondrá un profesor a su disposición. Amén y gracias. La única manera de crecer es esa. Vengan a orar. Ahí están los días. Tenemos días hasta, mejor dicho, para el horario que quieran. Y está martes 5 de la mañana. La que trabaja 5 de la mañana, 6:30, pueden venir. Eso es una bendición porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3, el Señor escucha la oración. Está el miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 6 antes de la reunión del miércoles a las 7 de la noche. Está el viernes de 8 de la noche a 12. La que quiera, en cambio de ir a rumba, en cambio de salir a hacer una comida, véngase para acá. Si está aburrida en la casa, véngase de 8 a 12. No se preocupe por el transporte de vuelta, que siempre tenemos personas con carros y cogemos para acá, para allá, quienes vayan, a no ser que usted viva en Tunja, ¿no? Entonces ahí sí nos queda muy difícil. Pero en general, nosotros estamos haciendo los recorridos. No se preocupen por la llevada, pero es muy rico, especialmente la del viernes de 8 a 12. ¿Ok? Ahora, no pudo, difícil, ok. El domingo que venimos al culto, a las 8 de la mañana hay intercesión de 8 a 9. ¿Sí? Tenemos todo para orar, para interceder, para clamar, para venir, para traer nuestras peticiones, para arrodillarnos delante del Señor. ¿Sí? Y para eso estamos. La iglesia estamos para unirnos y para hacer un mismo cuerpo en eso. Es importante estudiar la palabra, clave. Hay grupos los domingos en la mañana, hay grupos el jueves. Las que quieran en la mañana, tenemos ya profesoras para estudiar en la mañana. Las que no trabajan o que tenemos horarios laxos, entonces podemos en la mañana. Las que trabajan en la noche, tenemos profesores, pero no lo permita, no se quede sin estudiar. La palabra es lo que a ti te hace crecer. No hay nada más que hacer. Amén. ¿Listo? Entonces nos vemos para nuestra próxima reunión. Que mi Dios las bendiga. Las esperamos mañana en nuestra reunión del Señor, que es domingo, día del Señor. Amén. Las bendiciones. Perdón, ¿alguna nueva no tiene Biblia? Levante su mano. ¿No tienes Biblia? Sí tienes Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? La amiga de Rocío no tiene Biblia. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Diana. Dianita no tiene Biblia. ¿Quién más? Miriancita tampoco tiene Biblia, la amiga de Olguita. Les tenemos un regalito que es la Biblia. Dale. Dianita quiere una. Anita.